Saludamos al ingeniero Henry Astudillo. Él es el presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Este día miércoles estará el presidente de la República, Daniel Noboa, en esta urbe para cumplir varios objetivos, entre ellos quizá el más visible e importante, la colocación de la primera piedra en el distribuidor de tráfico de Monay. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre esta visita y la coyuntura que se da también para un contacto de su Cámara con la primera autoridad del país. Gustavo, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, hemos tenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y estamos organizando pues para el día miércoles a las 2 de la tarde la colocación de la primera piedra en el distribuidor de tráfico de Monay. Creo que es una obra importante, es un monto importante, son 36.2 millones de dólares que se va a invertir en ese distribuidor de tráfico, ¿no? Creo que es un distribuidor importante, considerando sobre todo la cantidad de tráfico que circula por ese redondel. Estudios de la Universidad de Cuenca datan pues de que en el 2020, por ejemplo, había 78,000 vehículos que circulaban por ese redondel con una proyección al 2045, o sea, 25 años después, de alrededor de 212,000 vehículos. Entonces, considerando yo creo que la cantidad de tráfico pues es una obra importante que va a ayudar a la circulación, sobre todo del tema de la ciudad de Cuenca y la conexión también con Azores. Esta actividad pues se va a desarrollar mañana a las 2 de la tarde con el presidente de la República y con también autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Habrá la oportunidad también de un encuentro con el presidente, quizá para hablar de otros temas de la ciudad y la región. No tenemos programado una reunión con el presidente, si bien ya hemos conversado, Gustavo, después de las elecciones tuvimos la oportunidad del sector productivo reunirse con el presidente de la República y conversamos justamente de estos temas importantes, sobre todo de la vialidad también para el Azuay, para el Austro en general. Conversamos de estas intervenciones o estas inversiones que va a haber en la autopista, en los inversión importante, 112 millones de dólares para los distribuidores de tráfico, también el impulso que se tiene pues de una conexión con Guayaquil, ¿no? La cuenca Guayaquil, para lo cual pues la empresa coreana está trabajando y había presentado alternativas, o al menos 3 alternativas iniciales, ¿no? Teniendo que completar los estudios de prefectibilidad hasta noviembre de este año. Conoceremos a mayor profundidad cuáles son las alternativas y cuál es la mejor. Entonces, esa reunión tuvimos ya con el presidente y las cosas se han venido ya impulsando y mañana pues habrá ya la colocación de la primera piedra, así como también pues de la cuenca Molleturo El Empalme, que salió ya a licitación. Esperamos que para finales de agosto se entreguen ya las ofertas y en poco tiempo también podamos ya intervenir en esta importante vía. La cuenca Girón Pasajes están haciendo los estudios, Gustavo. Es una pena que no hayamos podido tener los estudios, inclusive cuando en su momento se declaró como emergencia. Recuerde usted, en el 2023, me parece, no pudimos consolidar los estudios y hubiera sido un tema importante tener al menos los estudios de la cuenca Girón Pasaje, ya que existen los créditos para la intervención de esa vía mediante los créditos del Banco Mundial. Entonces, esos son los temas que hemos conversado con el presidente y poco a poco se van plasmando ya en realidad, ¿no? Hablando de esta obra del distribuidor de Monay, hay una pregunta que consideramos legítima por parte de la ciudadanía. Se ha hablado de un tiempo de duración del cronograma de esta obra de 2 años. ¿Es efectivamente así? Le digo, es justificada esta inquietud, pues hemos visto, particularmente en otras ciudades del Ecuador, que en tiempos muy perentorios, mucho más cortos, 6 meses, 8 meses, se concluyen con obras de similar tamaño. Gustavo, nosotros pensamos que esa obra, o sea, si no tuviera esa ubicación estratégica, sí podríamos optimizar el tiempo, ¿no? Tal vez a 12, 14 meses, pero el problema es que tenemos que irle construyendo por partes. Usted no puede cerrar toda la autopista y poner todo el contingente, todos los equipos. Yo creo que sí se podría optimizar el tiempo así, pero por un tema de logística de tráfico mismo no es posible. Entonces, prácticamente el tiempo se duplica en tener que cerrar solo un carril, realizar la obra. Esto está considerado en los primeros 13 meses para facilitar, como digo, el tráfico y estarían cerrando desde en el sentido Azogues-Cuenca,
nos tomaría ese tiempo y luego tocaría impulsar o construir el otro carril, que sería Cuenca-Sogues, ¿no? Entonces, esta dinámica, más bien este proceso constructivo, es el que complica un poquito en los tiempos y se van a los 24 meses, ¿no? Yo creo que hablamos con el subsecretario que sí se podría optimizar unos meses más, pero más o menos por ahí están los tiempos, más que nada por el proceso constructivo de que hay que irlo haciendo por partes. No se puede cerrar toda la autopista, que sería ideal, pero por el tema de tráfico efectivamente nos dificulta un poco en los tiempos. ¿Cuáles son los detalles importantes para el conocimiento del público, de los usuarios de esta vía, que son muchos en cuanto a los planes de contingencia? ¿Qué variantes vamos a ver a partir del inicio de esta obra, que entendemos será ya agosto? Sí, inicialmente se tiene contemplado pues desviar y utilizar, yo creo que se tiene la avenida 24 de Mayo como una de las arterias principales para evacuar el tráfico. Llegará pues hasta la Mazule, que es la vía de la empresa eléctrica, para conectarse nuevamente con la autopista, ¿no? Con la autopista en el sentido de Cuenca, de Azogues Cuenca, hablemos así. Mientras del otro carril, que es desde Cuenca hasta Azogues, pues quedará habilitado. Así se tiene contemplado inicialmente el tema de tráfico, lógicamente con unos ajustes, ¿no?, que se irán dando ya en el transcurso también de la ejecución del proyecto. Y la gente que viene de Baguanchi y Monay, pues prácticamente tendría acceso directo por el distribuidor de tráfico y se conectarían también a la 24 de mayo. Entonces, así está contemplado el plan inicial. Creo que esto se pondrá ya en ejecución pues a mediados de agosto, una vez que inicien ya las actividades de construcción del distribuidor de tráfico. Yo creo que ahí la Dirección de Movilidad del GA de Cuenca, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, han hecho ahí una coordinación adecuada, pues también hemos pedido al Ministerio hacer ya los próximos días una visita con los choferes también, sindicato de choferes, con la Cámara de Transportes, un poco para conocer ya a profundidad y dar también nuestros criterios ya finales para que efectivamente esto se pueda ejecutar de buena forma. Preocupa la circulación de los vehículos porque, como digo, es una cantidad bastante grande. Ahorita debemos estar sobre los 80,000 vehículos. Gustavo, los datos que daba era del 2020. Ahora debemos estar sobre los 83, 84,000 vehículos que circulen por el redondel. La mitad prácticamente es aporte de la autopista Cuenca-Sogues y lo otro son las conexiones que se tienen al IE, se tienen a Baguanchi, al Valle, etcétera, ¿no? Entonces, es un tráfico bastante importante que realmente hay que ir midiendo cómo va a funcionar este plan que ha ejecutado el Ministerio conjuntamente con la Dirección de Movilidad del municipio. La vieja Panamericana, que conduce también desde Cuenca hasta el Descanso, ¿entra de alguna manera dentro de esta logística? Así es, entra la Panamericana, entra la circunvalación también de Cuenca a hacer vías de desfogue, ¿no? El tráfico de por sí, Gustavo, ahora es complejo, es complicado. Vemos que en las horas pico de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 de la noche se acumulan bastantes vehículos, pese a que esa es la mejor alternativa que ahora tenemos, ¿no? En la autopista. Si eso va a ser desviado, lógicamente va a traer complicaciones. Va a ser de bastante ayuda, tanto la circunvalación, que es una vía urbana, como también la Panamericana Antigua, que van a ayudar de desfogue para poder descongestionar y aliviar de alguna manera el tránsito, ¿no? Bien, hablemos de otras vías. Usted se refirió a la cuenca Girón Pasaje, deplorando el hecho de que, a pesar de haber contado con presupuesto desde el Banco Mundial, no se pudo trabajar un plan de reconstrucción de esta vía. ¿Qué es lo que pasó allí y cuándo sucedió esto? Es la falta de estudios, Gustavo. Nosotros nos reunimos en el inicio del gobierno con el ministro Luque y prácticamente establecimos ahí todas esas obras que se están ejecutando ahora, ¿no? Como los distribuidores de tráfico, la cuenca Molleturo, y también pues queríamos impulsar la cuenca Girón Pasaje, pero no se tenía los estudios para justamente esta inversión, este crédito del Banco Mundial que estaba por firmarse, pues se puede efectivamente ejecutar. Sino primero lo que se hizo es que se contraten los estudios, creo que es por un monto más allá de $2 millones, para estudiar, pues hablemos así, o para poder tener unos estudios a profundidad de cerca de 41 sitios críticos que tiene esa vía. Entonces, con estos estudios que esperamos tal vez
a finales de año ya se puedan recibir, pues inmediatamente lo que hemos hablado con la gente del ministerio es que saldría también a licitación esa vía, la cuenca Girón Pasaje, para atender estos puntos críticos, al igual pues que esperamos que en los próximos meses la cuenca Molleturo también ya se inicien los trabajos, ¿no? En función de este crédito mismo con el Banco Mundial. Entonces, los estudios sí fue un tema que faltó para Cuenca Girón Pasaje. Hubo una declaratoria de emergencia, recuerde usted, hace algún tiempo para, justamente sabía, no se pudo consolidar los estudios y eso es lo que se está haciendo ahora, más bien realizar ya los estudios de esa vía para poder posteriormente sacar a licitación, que es una condición obligatoria pues dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? ¿Qué entidades o empresas están a cargo de los estudios de estas dos vías? Bueno, el Ministerio de Obras Públicas es directamente el administrador y también pues en el tema de fiscalización, ¿no? Y en la cuenca Molleturo, pues en agosto se determinará qué empresa privada va a ejecutar esa obra. Todavía no se conoce mientras no se entreguen ya las ofertas, se califiquen, pues, y efectivamente exista ya un contratista ganador para la cuenca Molleturo. ¿Qué nos puede comentar, ingeniero Astudillo, sobre la nueva vía, la autopista Cuenca-Guayaquil? Hace muy pocos días estuvo la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca comentándonos que habían tenido una sesión con representantes de la empresa pública coreana y que habían recibido ya costos preliminares de las 3 alternativas de esta vía. ¿Conoce usted sobre este tema? Sí, nos habíamos reunido con la empresa coreana en la gobernación y nos presentaron estas 3 alternativas. Nos recordemos, Gustavo, que este fue un contrato con un nivel de prefactibilidad, con un alcance de prefactibilidad. Este contrato se firmó en noviembre del año anterior, pues por un monto de 1.800.000, para justamente estudiar las alternativas y las factibilidades, pues ambientales, económicas, financieras, sociales, geológicas y todo lo que se necesita para la ejecución correcta del proyecto. Entonces, nos presentaron las 3 alternativas, una que es por el Cajas con un túnel aproximadamente de 18 kilómetros, la otra es de la alternativa que teníamos con la Universidad de Cuenca, que era una vía nueva que salía prácticamente desde Xud hacia la Troncal, y la tercera alternativa era la misma vía existente, ¿no? Entonces, todos tienen una inversión bastante grande. Hay números que se están lanzando, 600, 700, 800 millones de dólares, pero en noviembre que se tienen que recibir ya los estudios de prefactibilidad, ahí veremos la mejor opción y también los costos que se incurrirán pues en esta vía. Nosotros hemos hecho un análisis de lo interno más bien, y también los coreanos tienen el criterio de que posiblemente se utilice la misma vía, ¿no? Eso es también por un tema más bien de estructuración económica, porque se puede ir ejecutando el proyecto por partes y también se puede ir recuperando los capitales según los tramos que se vayan avanzando, ¿no? No así en las otras Al dos referirse a la alternativas misma vía, ¿se refiere usted a la vía que va por la zona de existentes. Ayud? Así es, por shoot, pero lógicamente con mejoras en el trazado, con pasos laterales, con algunos túneles también pequeños, con puentes, con viaductos, etcétera. O sea, una mejora en la vía. Hablábamos de tal vez actualmente debe tener una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Esto llevaría a unos 70 kilómetros por hora en la parte alta y a 90 kilómetros de velocidad promedio en la parte baja, ¿no? O sea, es un tema considerable dentro del trazado, sin mejorar el trazado, mejorar las pendientes, hacer al menos 4 carriles, hacer túneles donde se necesite, y también viendo que ya es una vía que de alguna manera ha tenido una estabilidad a lo largo del tiempo, y sobre todo yo creo que es un parámetro fundamental que manda aquí en este tema es la estructuración económica y también la recuperación de la inversión que se puede hacer, porque tiene que ser eso mediante una alianza público-privada y una recuperación de los capitales también mediante la colocación de peajes, ¿no? Así está concebido, y creo que la alternativa última que le comento podría ser tal vez una de las que serían mejores, ¿no? Sobre todo por el tema económico. Ahora, hasta donde habíamos conocido, las otras 2 alternativas serían más cortas. Esta ventaja quizá se desluce ante los costos. Sí, puede, la del Cajas, por ejemplo, es un tema que veíamos más corto,
pero sin embargo tendríamos que atravesar el macizo del Cajas, ¿no? Donde todavía no hay un dato preciso si efectivamente es un macizo o hay fracturas, ahí puede haber filtraciones de agua. Entonces el tema ambiental es un tema bastante complejo. Y también el costo, Gustavo, del kilómetro de túnel, estábamos conversando alrededor de 60, 80 millones de dólares, ¿no? Por los 18 kilómetros ya vemos que el costo también es bastante grande, siendo tal vez la vía más corta, ¿no? Y el resto, yo creo que los otros dos alternativas más o menos en tiempo estarán bastante similares. Lo importante es hacer 4 carriles, es mejorar el trazado y estos son el fundamento para que se pueda mejorar también la velocidad y los tiempos de traslado, ¿no? Creo que son temas fundamentales que se estudiarán. ¿Alguna idea sobre la cronología que podría tener esta vía? Bueno, en noviembre tienen que entregar los estudios de prefactibilidad y eso es lo que se ha comprometido la empresa coreana con el Estado ecuatoriano mediante la firma de un contrato y de ahí en adelante vendría la factibilidad y el posible financiamiento también que pueda hacer el Estado de Corea, pues acá con el Ecuador. Esos son pasos que hay que ir gestionando, hay que ir presionando. Hay la voluntad del presidente de impulsar esta vía, esta conexión Cuenca-Guayaquil y la empresa coreana también, no es solo Cuenca-Guayaquil, sino también están estudiando la Guayaquil-Quito, ¿no? Que es un tema de un anillo integral. Entonces, esperemos que la factibilidad se pueda dar después ya de los números de los estudios que nos puedan entregar en noviembre y habrá que seguir, como digo, presionando y gestionando con las autoridades para que esta obra anhelada por muchos años, pues, se vaya dando, ¿no, Gustavo? Bien, hablemos de otros aspectos que son muy importantes para su Cámara y para la ciudad, por los impactos económicos que tiene. ¿Cómo está el tema de la actividad de la construcción en Cuenca? Actividad económica. Bueno, la actividad se ha mantenido, el sector de la construcción de Cuenca y la SUAY ha sido mucho más, ha crecido mucho más que en el resto del país, ¿no? Actualmente el crecimiento del sector de la construcción a nivel nacional está alrededor del 1.5%, luego de 6 trimestres en negativo, ¿no? Vemos que el sector de alguna manera se va reactivando. En Cuenca es un número un poco mejor que el crecimiento nacional, eso lo estamos analizando ahorita como Cámara, pero pensamos que es mucho mejor por las condiciones mismas que tiene Cuenca, ¿no? Cuenca es un tema turístico, es una ciudad turística, fue galardonada pues, como una de las ciudades más seguras de, de Latinoamérica, y eso creo que es un potencial para la inversión en la ciudad de Cuenca, ahora que la seguridad es uno de los factores principales. Hay mucha gente que viene a estudiar en Cuenca, hay mucha gente que viene a hacer turismo en Cuenca, hay alguna gente que se traslada de otras ciudades también para hacer negocios y vivir en la ciudad de Cuenca. Entonces eso creo que ha ayudado pues en el dinamismo económico y hemos tenido este crecimiento. También es un dato importante, Gustavo, que el último mes de junio, por ejemplo, la colocación de los créditos hipotecarios han subido entre 2 y 3 veces más de lo que teníamos en los meses anteriores, ¿no? Y eso creo que nos da pues una proyección de que pronto este año para el sector de la construcción puede ser bastante bueno. Hablando de obra privada, sin embargo, la obra ¿De pública, dónde, pues de dónde viene este financiamiento? ¿Banca pública, banca privada? ¿Es una mezcla? banca privada básicamente, con incentivos del gobierno, ¿no? Tenemos este fideicomiso 5255 que se trata que de alguna manera subsidie algo de intereses, ¿sí? Para que puedan darse los créditos en viviendas de interés social, que es hasta 83.000 dólares más o menos, y vivienda de interés público, que es hasta 107.000 dólares. Y ahí existe una gran liquidez, usted sabe, en la banca en este momento, y eso también está impulsando de alguna manera la colocación de créditos y también pues de alguna manera la reactivación de la construcción en el sector privado, no así en la obra pública, pues que todavía seguimos deprimidos. Hace algún tiempo, hace unos 10 años, el sector de la construcción, Gustavo, era el 10% del PIB y ahorita estamos en el 4.1%. Hemos perdido 6 puntos y por lo tanto hemos perdido también gran cantidad de empleo, ¿no? Eso se veía en las cifras macros, pero esperamos pues con este crecimiento del PIB también a nivel nacional del 3.4%, esperamos que este año realmente sea de crecimiento económico y que tengamos crecimientos superiores al crecimiento de la población, que está alrededor de 1.5. Eso significa que va a haber creación de empleo, ¿no? O al menos recuperar empleo de lo que se ha perdido el año anterior.
¿Qué análisis ha hecho la Cámara de la Construcción, ingeniero Astudillo, sobre dos temas que están latentes en Cuenca? Uno, el de la gentrificación, referida sobre todo al centro urbano de la ciudad, también a zonas cercanas a la ciudad que de rural están transitando hacia urbano. E igualmente la necesidad imperiosa en Cuenca de mejorar la oferta, los costos de la vivienda popular. Bueno, la gentrificación es un tema que preocupa al tener también ya un gran atractivo en el tema de turismo, ¿no? Muchas de las residencias a veces son desplazadas para alojar a los turistas en el tema sobre todo de Airbnb, que es un negocio que está funcionando bastante bien en la ciudad de Cuenca. Pero siempre que hablamos nosotros con los funcionarios municipales, con el señor alcalde, es que efectivamente tenemos que densificar la ciudad, una ciudad que tiene toda la infraestructura. Sí, sin embargo, no estamos utilizando, por ejemplo, la infraestructura del centro histórico tiene para alojar 120,000 habitantes y actualmente cada vez se expulsa más, ¿no? Tenemos alrededor de entre 26 y a 30,000 habitantes que están en el centro histórico. Un centro histórico con todas las comodidades, con toda la infraestructura, con todos los servicios, sin embargo, toda esa cantidad de gente que posiblemente no se pueda, pues, quedar en el centro histórico está saliendo hacia las zonas rurales y presionando justamente el suelo rural, ¿no? Y hemos visto, pues, las últimas semanas, pues, los problemas que hemos tenido con la parte rural, de justamente, pues, de esa presión que hay sobre el suelo, sobre el negocio del suelo que existe en la zona periurbana y rural, es justamente porque no se tiene esa capacidad de poder generar vivienda económica, sobre todo aquí en la ciudad y en la zona periurbana, que sería lo importante. Generar construcciones en altura, densificar más, utilizar mejor la infraestructura existente que tenemos en la ciudad y evitar que, lógicamente, por el costo de suelo más barato, pues se vaya a la zona rural, ¿no? A querer desarrollar proyectos inmobiliarios y vivienda, pues, en suelo mucho más barato. Para finalizar, ingeniero Estudillo, cuéntenos un poco la cogestión que están realizando con los GATS locales, particularmente con la Prefectura Provincial de la SOI, temas relacionados sobre todo con costo de suelo, así como con el municipio de Cuenca, y entendemos que su gremio estará muy activo en esta discusión que continúa de PUCS y PDOT, centrada al momento sobre todo en el suelo rural del Cantón Cuenca. Así es, con la prefectura hemos conversado el tema de que pueda ser un gestionador también de suelo, ¿no? Si bien a la prefectura no tiene las competencias sobre el suelo urbano, pero hemos conversado también con las autoridades locales de que debería ser, por ejemplo, la EMUVI ese gestionador de suelo para dotar, sobre todo para poder construir vivienda de interés social y vivienda de interés público. Nosotros con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda hicimos ya un reglamento importante, interesante para generar vivienda, para vivienda que tendría un costo aproximadamente de $47,000, que se están haciendo ya unas 500 viviendas en la ciudad de Cuenca, y ese camino es lo que hemos pedido también a la prefectura y al GA de Cuenca que puedan seguir, ¿no? Es sobre todo, Gustavo, no se puede generar vivienda por el costo excesivo de suelo. Entonces sí se gestiona, si hay una política para subastar suelo, para que sea vivienda de interés social, sobre todo, que es lo que más hace falta. Ahorita en Cuenca tenemos 69,000 familias que podrían acceder, ¿sí?, a vivienda de interés social entre 47 y $50,000. Eso es dato que nos da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, que ellos podrían financiar este tipo de vivienda, pero no existe porque todavía no tenemos una política de generación de suelo, de gestión de suelo para poder desarrollar ese tipo de vivienda, y es el que más necesitamos en nuestro medio. Esperamos pues que con las gestiones que estamos haciendo como Cámara también podamos gestionar suelo. La prefectura ya lo está haciendo, el prefecto ya ha anunciado que posiblemente este año se puedan construir ya alrededor de 80 viviendas de interés social, y ese camino creo que debería seguir también de MUVI para poder gestionar ese suelo que se pueda subastar, que sean los constructores privados los que puedan construir bajo parámetros ya previamente establecidos por las autoridades. Y es también un tema, pues, que el municipio y los constructores, pues, debemos estar en este tema de generar este tipo de viviendas, que es lo que más necesita la ciudad y la provincia. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Gustavo, por la invitación, y siempre un gusto estar en su medio de comunicación. Declaraciones del ingeniero Henry Astudillo,
Él es el presidente de la Cámara de la Construcción en Cuenca.